Bueno, este episodio es un episodio muy bonito porque yo a Olga la conocí en Medellín y hoy estamos a miles de kilómetros de Medellín. Estamos por acá en España, específicamente en Madrid. Y bueno, y en un sitio hermoso. Precioso. Nos conseguimos una obra de arte con un sitio muy lindo para este espacio de podcast. Gracias por aceptar la invitación, Olga. Gracias a ti por proponérmelo. Me hace mucha ilusión. Además, vengo un poco así a ciegas porque, como siempre, Carlos es una persona bastante peculiar y que te sorprende, así que por eso me apetece mucho tener esta conversación contigo. Olga, hoy vamos a hablar sobre el tema de comunicación. Y a mí me gustaría que las personas que están observando el podcast o que te escuchan, ¿quién es Olga Gómez? Mm, Olga Gómez es una mujer que ha aprendido a quererse, ha aprendido a escucharse, a darse tiempo para pensar acerca de ella, para saber qué quiere eh, mm, con mayor concreción que hace pues una serie de años donde mi propósito básicamente era pues llegar a ser alguien en el ámbito académico, porque yo vengo de un ámbito muy académico, me dediqué muchísimos años a la investigación, soy arqueóloga de profesión, realmente me apasiona la arqueología, pero hubo un momento que debido a pues bueno, una serie de circunstancias necesitaba cambiar Ujú. y necesitaba emprender, necesitaba nuevos retos. Retos que me permitiesen además, que me sacasen de esa zona de confort y que me permitiesen de alguna forma llevar a cabo cosas que nunca me había atrevido a hacer. Estar en la universidad, también he estado dando clases de secundaria, Ok. me hacía sentirme muy bien. Pensaba que ese era mi propósito concreto porque creía que había nacido para lo que hacía, sobre todo para enseñar. Me gustaba muchísimo enseñar, me gustaba mucho investigar. Soy una persona que cree, a ver, que de hecho tengo un poquito de TOC cuando me da por algo, es algo así. Y bueno, desde hace cuestión de unos 10 12 años me planteé que necesitaba cambiar. Obviamente mi O sea, es una familia, transformación cercana, 10, 12 totalmente, años. sí, 10 12 años, algo así. Probablemente venía de atrás, pero no me escuchaba, Ok. no me dejaba actuar por miedo a salir de mi burbuja, porque fuera hacía muchísimo frío, porque fuera además había mucha gente que no quería que saliese, ¿no? De hecho, una de los episodios más duros por los que pasé fue por una cuestión de comunicación de uno de mis compañeros con el que llevábamos las excavaciones, porque él, al no entender que yo quería salir de ahí, pues bueno, pues me imagino que se comportó de una manera un poco desconsiderada, ¿no? A nivel comunicativo, porque las palabras duelen. Mm. Las palabras crean realidades, ¿no? Y muchas veces tú incluso sabes que tienes que salir de algún sitio, que tu fase ha acabado, pero a veces, Carlos, no eres capaz ni, mm, ni de verbalizarlo. Nos falta esa comunicación, aunque tú hayas hablado contigo misma, todo, pero hay cosas que cuando las verbalizas, sabes que ya no hay marcha atrás. Entonces tienes miedo de escucharlas, de reproducirlas, pero cuando se reproducen, yo en mi caso, siempre me ha pasado, ya no hay marcha atrás. Decidí salir y decidí hacer algo
que nunca había hecho, que era emprender, salir del mundo público, de tener, o sea, pues una nómina. Y ciertamente al principio fue muy difícil, no te voy a decir que no, fue muy difícil, pero yo tenía tanta convicción de lo que quería, hice un plan y a día de hoy, vamos, ahora me voy a vivir a Dubái. Es otro gran reto. Ahora también ya, pues digo, se me ha quedado muy pequeño todo mi entorno. Así que ahora otra vez me voy a romper ese techo de cristal que me había puesto. Y esa es Olga Gómez, una persona que por convicción se mueve y que obviamente tiene su propósito de vida muy claro y es, por una parte, ser feliz yo, obviamente. Me he dado cuenta que si yo no soy feliz y si yo no tengo la energía necesaria, no voy a conseguir nada, pero sobre todo aportar a la sociedad. Quiero aportar conocimiento, quiero yo concretamente, estoy muy metida en el sector de las finanzas, de la tecnología, de todo lo que es la tecnología blockchain, y lo que me gusta y me gustaría, ¿no? Y es mi papel hoy en día es enseñarle a la gente que hay cosas que pueden cambiar nuestras vidas, y una es a través de la tecnología blockchain y otro tipo de tecnologías, ver la realidad desde otro punto de vista que hoy no la estamos observando. Ok. Me parece muy bonito esta introducción porque además Olga acá nos abre su corazón frente al tema de la comunicación. Cuando yo presenté a Olga en un evento en la feria EFIX, que acá probablemente van a ver las imágenes, yo dije, acá hay algo especial, acá hay una comunicación completamente diferente. Quedé conectado con Olga y yo dije, en algún momento voy a hacer este podcast que hoy estamos grabando. Porque además me llamó mucho la atención, Olga, cómo es eso que una mujer del área social, como una antropóloga, termina o está desarrollando su ejercicio de vida profesional en todo un mundo completamente diferente, la innovación, el tema tecnológico, el blockchain. ¿Cómo llegas allí? En realidad, yo siempre he jugado mucho con la tecnología. De hecho, tuve la oportunidad de, en arqueología, llevar a cabo, desarrollar junto con otra gente bueno, mi director de tesis, que desgraciadamente no acabé porque tenía esas cosas que no tenía claro que quisiese acabar haciendo eso, no lo tenía nada claro, pero ellos, con él y con otra gente, me dediqué a hacer un programa. Desarrollamos un programa que era, bueno, era un SIG con un CAD, era, pues imagínate, un sistema de información geográfica, que nosotros lo que íbamos era desarrollando algo que yo nunca había tocado, que era tecnología pura y dura, desarrollo, además, Ok. como de software, ¿vale? Que tú ibas clicando admin barra no sé qué. No, en ningún momento había pensado que eso me interesaría, pero me interesó un montón. Empecé con eso. Entonces yo concretamente, además, todo lo que fue mi recorrido científico investigador era en torno a la tecnología, Qué pero a la poderoso. tecnología neolítica, es decir, utilizando tecnología puntera en ese momento. Además, piensa que yo viví, por ejemplo, eh, la llegada de mucha tecnología a la arqueología, Ok. que habría muchísimas posibilidades de interpretar y de saber más a fondo qué traía, o sea, qué sacar a través de los vestigios arqueológicos que estudiábamos. Entonces, yo ya, mi idea y mi pasión era la tecnología, y no ha dejado de serlo, sigue siéndolo, porque yo pienso que la tecnología tiene mm, una repercusión enorme sobre nuestras vidas.
Al final, por ejemplo, estamos viendo aquí a Manuel Alves Junco, que es un artista y al final materializa, ¿no? Y cosas que tiene conceptuales, pero que al final también hay un montón de implicaciones técnicas y tecnológicas. Y van cambiando, y el arte ha ido cambiando a lo largo de los siglos y los siglos y los siglos, pero quien hace esto no cambia. A lo mejor ahora con la inteligencia artificial está cambiando, ¿no? Sí. Que eso es otro de los grandes planteamientos que llevo mucho tiempo haciéndome. Pero al final, detrás de todo, estamos nosotros, incluso detrás de esa inteligencia Así es. artificial, los humanos. Y tiene tantas implicaciones sobre nuestras vidas que me apasiona. Y en eso estoy. Olga, ¿cuándo te enteras de ese papel importante tuyo de la palabra en tu vida? ¿Cuándo surge como ese que dices, acá hubo un clic, acá ocurrió algo? Pues, aunque no lo parezca, yo me acuerdo cuando nos conocimos en FX que la primera pregunta que me hiciste es, ¿estás nerviosa? Y yo te dije, no, estoy disfrutando. Ajá. O sea, he venido aquí a disfrutar y estoy disfrutando porque además la producción en FX fue de excelentísima, o sea, Sí, brillante. brillante. Nunca había en realidad protagonizado algo tan profesional. Me encantó. Además, me encantó también cómo os transmitís vosotros las cosas, muy a diferencia de los españoles, que somos más bruscos. Vosotros tenéis muchísimo encanto. Me parece una manera de comunicar realmente bonita, como lo hacéis. No sé, nunca os he visto enfadados y tampoco me gustaría ver esa parte, pero la parte que he visto me gusta muchísimo. Y la cuestión es que al final yo la palabra la descubrí sobre todo enseñando. Ok. Enseñando me daba cuenta que la palabra crea realidades. Entonces, cuando tú estás en una tarima, estás delante de los estudiantes, tienes muchísima capacidad de influir sobre ellos y de crear en ellos conceptos. Y me daba cuenta que tenía que ser muy cauta a la hora de explicar las cosas, porque incluso, mira, me pasaba mucho en las excavaciones. Yo soy una persona que de las excavaciones me sentía como en mi casa, a los estudiantes los acogía además con verdadera pasión y quería que se fueran con muchísimo aprendizaje, pero al mismo tiempo también sentía muchísima responsabilidad porque no quería que malinterpretasen los registros arqueológicos, ¿no? que íbamos generando. Entonces, siempre intentaba buscar la palabra más acertada, más concreta posible, además que determinara en el momento exacto lo que quería decir, porque si no me daba cuenta que se malinterpretaban las cosas. También a la hora, por ejemplo, de dar órdenes, ¿no? Porque, claro, al final cuando tú codiriges o cuando tú estás dirigiendo algo, tú a la gente le tienes que decir lo que tiene que hacer, Orientar. orientarla. Y le tienes que decir también en determinado momento, oye, por favor, dame esto. Pero es diferente la manera de decirle las cosas. Siempre tenemos que tener en cuenta a la persona que tenemos delante de nosotros, al equipo que tenemos. Y además, utilizar determinado lenguaje, incluso adaptándonos a la propia personalidad que tiene la otra, el oyente, ¿no? El receptor. Lo que pasa que, por ejemplo, en el ámbito, yo cuando llego a la empresa privada, además yo soy coach organizacional también, aprendí muchísimo de eso. Me daba cuenta que muchas de las empresas lo que tenían era un problema de comunicación tremendo, Tal cual. tremendo.
generaba además muchísima batalla, ¿no? Y entre los miembros de un mismo departamento, de una misma área. Y cuando tú ya te metes a ser parte, ya no como coach, que de alguna manera haces una vista de pájaro, ¿no? Y analizas, intentas acompañar en una meta y en un objetivo que ellos se plantean como organización, cuando tú ya eres parte de esa organización, te das cuenta de esa complejidad, Ajá. porque hay a veces que al ser parte de esa organización, de ese sistema, tú te impregnas de cosas que muchas veces están, a ver, pues es como el teléfono escacharrado, ¿no? Te han dicho esto, te dicen lo otro, tal. Ujú. Entonces la palabra es algo que además tenemos en los sistemas, en cualquier organización, incluso en un sistema familiar, ¿no? Así es. Tenemos que declarar, Mm. tenemos que exponer lo que pensamos, intentar buscar las palabras adecuadas. Y a veces, incluso donde queremos más, es donde menos eficaces somos con la palabra. Qué tremendo. Dentro de esas conversaciones y al tener esta racionalización y experiencia tan clara con la palabra como lo estás diciendo, no solamente en el campo empresarial, sino en tu desarrollo como coach, ¿cuál es esa conversación interna tuya que probablemente has dicho? Esta conversación yo es de esas conversaciones que las he trabajado, la he desarrollado y realmente detonó algo importante en mi vida. ¿Sobre qué tema? Yo creo que la parte que ha detonado más en mi vida a nivel personal fue, pues, sobre todo plantearme quién era en relación a al espacio que ocupaba, por ejemplo, en mi familia, ¿no? Yo soy, tengo mis padres, mi hermano, somos cuatro, pero después yo me he criado también mucho con mis primos, me he criado también mucho con mi tía. Tienes al final un sistema familiar donde yo era la más pequeña de todos. Yo siempre que iba, entonces, mm, me he dado cuenta que muchas veces buscamos referentes. Yo, mi referente desde niña ha sido mi madre, pero me di cuenta por mis propias conversaciones que no podía ser un clon de mi madre, ¿no? Y esa conversación creo que es la conversación más profunda. Ok. A nivel personal, lo que más me ha... La conversación que yo he traído siempre conmigo era quién era Alba Gómez, Ok. ¿no? Yo creo que es de esas preguntas que nos tenemos que hacer en algún momento de la vida. Lo que pasa que a veces es doloroso, ¿no? Mucho. Porque yo, como comentábamos ayer, ¿no? Yo soy la pequeña de toda mi familia, de mis primos. He vivido siempre muy protegida. Yo he vivido protegida. Me he sentido muy querida. eh, y me sigo sintiendo muy querida. Sobre todo tengo muy buena relación, no solamente con mi familia, ¿no? Sino al final también hay mucha gente que ha estado en torno a tu familia con la que también me he sentido querida. He sido una niña muy querida, pero sí que llegó un momento que me tuve que plantear quién era. Yo tenía un referente, o sea, siempre he tenido a mi madre como referente, pero al final te das cuenta, Carlos, que tú tienes que ser tú, tienes que ser tú misma. No puedes pretender, además, ni ser el clon de nadie, ni hacer lo que alguien espera de ti. Yo muchas veces ahora, y es algo que me lo planteo diariamente, yo me planteo mucho eh, quién quiero ser, pero escuchándome. No quiero pretender ser otra persona. Necesito crear además y verbalizar quién soy yo
y de una manera, como te diría, muy natural, muy orgánica, ¿no? Que se dice hoy en día, sin, sin grandes traumas ni sin grandes historias, ¿no? Y todos tenemos nuestras cosas por las que hemos pasado, pero lo que me interesa a mí siempre es saber en cada momento lo que me apetece, lo que necesito, cuáles son mis expectativas. Yo paso mucho tiempo sola. Ok. Y desde hace muchos años yo pasé de ser una persona hiper sociable a estar saturada de sociabilidad, a necesitar encerrarme un poco. Y he entendido que eso es lo más sano, porque al final me hablo de otra forma. Yo, por ejemplo, no tengo tampoco redes sociales. Recuerdo que me lo preguntabas. Me hacía mucha gracia. No tengo redes sociales probablemente, pues bueno, porque tampoco dispongo de mucho tiempo. Pero no solamente eso, Carlos. ¿Sabes por qué? Creo que por el uso de esas palabras también hay mucha desinformación. Hay también mucha incitación a la comparación. Hay mucha incitación también, incluso por desgracia, al odio, ¿no? A la división, a crear a través de la palabra realidades que incluso no existen. Mm. Y eso no es algo que vaya conmigo. Por eso no soy buena en redes sociales, nunca lo he pretendido. Necesito tener a la persona delante de mí y prefiero pasar tiempo de calidad, aunque nos veamos 3 veces al año, pues una, que estar diciendo, que estar de alguna manera a través bueno, si es videollamada, genial, ¿no? Porque es otra manera de vernos, te veo, te gesticulas y sé lo que te puedo leer mejor, ¿no? Pero em, antes que pasar tiempo dedicándolo a leer a otras personas a través de las redes sociales, prefiero leer un libro, una novela o leer sobre tecnología, me apetece más. Cada vez le doy mayor importancia al tiempo de calidad que paso con las personas. Súper valioso esto. Olga, en términos empresariales, tienes un reconocimiento internacional en el campo corporativo. Inclusive por eso es que te invitan a Colombia a que tengas exposiciones allí. ¿Cómo empiezas a desarrollar ese campo? Es decir, ¿cómo es tu palabra la que te lleva a conocer y no precisamente el contenido? Hay muchas veces mi pareja muchas veces me dice que yo soy un perfil muy raro. Dice, eres un perfil que dice, es que solamente podría ser tú, ¿no? Dice, nadie, yo soy una persona que al final he ido, he ido picando de aquí y de allá y me he hecho bastante a mí misma. Me he Ujú. hecho a mí misma. Por ejemplo, empecé, como te digo, ¿no? Soy una persona con mucho TOC. Cuando me gusta algo, le doy muy duro, me encanta, me meto, soy muy curiosa, pero lo que me di cuenta es que, claro, al final, al haber tocado tantos palos, al haber tocado también tantos sectores, llevo mucho tiempo en la industria del fútbol, en la industria del deporte. Ahora, por ejemplo, me voy mañana a Las Vegas, ¿no? Vamos allí con un proyecto súper bonito y que creo que va a cambiar y va a revolucionar la industria de la música. Entonces, toco diferentes cosas y soy muy afortunada, Mm. Carlos, porque tengo gente que cree en mí, gente que además me abre muchísimas puertas, gente que está dispuesta a escucharme, que está dispuesta a darme ese tiempo de calidad y montarme a veces, pues bueno, pues subirme a un escenario y hablar como en EFIC, ¿no? Ante tanta gente muchas veces, pues bueno, pues sí.
claro, te da muchísimo respeto, pero al final también pienso que tengo cosas que contar. Y eso me da fuerza suficiente como para no quedarme en casa, detrás de mi ordenador y teniendo una vida muy cómoda. Mi vida probablemente, pues bueno, pues hay gente que piensa, ¿no? Que qué locura viajar tanto. Este año he viajado muchísimo y, y lo voy a seguir haciendo porque creo que tengo muchas cosas que hacer y de hecho una de las cosas que me apetece ahora mucho, Carlos, es irme a Dubái para conocer a otro tipo de personas y me apetece mucho relacionarme con mujeres, Ok, muchísimo. Creo que las mujeres, bueno, pues todavía hay muchas cosas que hacer, ¿no? Hay muchas cosas, porque al final el mundo empresarial es muy masculino, demasiado. es muy masculino. Todavía es, a ver, empieza obviamente, hay muchas mujeres ya que ocupan altos cargos y tal, pero no es tan normal como debería de ser, ¿no? Así es. Entonces me apetece muchísimo irme allí a Dubái y buscar a esas emprendedoras, a esas empresarias, a esa gente, a esas mujeres que han necesitado probablemente lo mismo que yo ahora necesito en un momento concreto de sus vidas. Creo que voy a aprender muchísimo de ellas y voy a escucharlas. Yo lo que veo es que siempre tienes como una apertura para poder comprender al otro en su esencia. Y eso es una de esas herramientas en lo empresarial y lo personal que tienen un resultado demasiado bonito. Cuando tenemos la posibilidad de escuchar, logramos comprender los mundos. Olga, ¿cuáles son esas recomendaciones desde la comunicación, lo que a ti te ha funcionado, que le darías a esas mujeres, a esos empresarios, a esas personas que están como ingresando a este campo o que ya están en el campo pero que se reformulan? Lo que yo he comprendido de parte tuya es que constantemente estás reformulándote, buscando nuevas claves, nuevas esencias. ¿Qué recomendaciones brindarías para desarrollar una comunicación que logre ajustarse como al cambio, a la innovación, a lo que está ocurriendo? A ver, yo lo primero, y creo que ya te lo he comentado, yo creo que la palabra crea realidad. Crea. Entonces, cuando tú quieres que la gente vaya hacia una dirección, vayan hacia un mismo objetivo, lo que tiene que tener muy claro es la meta. Pero no solamente es tener claro dónde queremos llegar, obviamente hay que crear esa realidad, porque muchas veces si no se malinterpreta. Entonces, lo que tenemos es que ser muy conscientes de que la persona que está enfrente nuestra puede ser que nos esté malinterpretando. Entonces tenemos que darle muchísimas vueltas a las cosas y no pensar que el que está delante ¿Entendió? o entendió o peor, o muchas veces lo das por inválido. Ok, Entonces no es el problema que es que él no valga, sino que tu comunicación no está siendo lo suficientemente efectiva. Obviamente hay grados, ¿no? Y hay un momento que dices, bueno, pues esta persona, oye, no entiende esto y tampoco no lo va a entender, aunque se lo explique de mil maneras. Pero tenemos que hacer ese esfuerzo. ok. Y tenemos que hacer ese esfuerzo porque la comunicación es identidad. Tenemos que construir identidad. Identidad, ¿por qué? Porque al final, esto que dicen todo el mundo, no es que el talento, la retención de talento, construye identidad, Carlos. Tienes que construir pertenencia. La gente que trabaje contigo tiene que pertenecer a lo que se está creando. Y tienes siempre que tienes que verbalizar lo que bien, lo que la persona está haciendo, está aportando, qué grano de arena está aportando. Y lo tienes que verbalizar. Muchas veces el liderazgo
el liderazgo en sí mismo es muy complejo, porque hay gente que es verdad que no tiene ese alma de líder y hay gente que, oye, que enseguida es que mm, es líder por naturaleza, pero se aprende, Carlos, Así es. se aprende. Y lo que le tenemos es que llenar a la gente. Esto sociológicamente se han hecho muchísimos experimentos. Si tú a un niño le dices que es malo, malo, eres malo y te portas mal, ese niño al final tiene en su corteza, o sea, y su mente le está diciendo, no, es que yo soy malo, es que yo, Así o es. vas a acabar con, eso sí dice mucho en la escuela, ¿no? Antes, ahora ya los profesores tienen más psicología, pero todavía sucede, ¿no? Que viene alguien y te dice, yo solo lo he vivido, ¿eh? Estando dando clase. Y a veces le he tenido que decir a un compañero o una compañera, oye, mira, no me parece bien ¿cómo estás hablando de ese niño, de esa niña? ¿Por qué? O sea, además, es súper injusto, porque al final lo que estamos haciendo es estigmatizarlo. Así es. Y esa estigmatización sucede hasta que nos... O sea, es que te pasa y sucede mucho en el mundo, en las organizaciones. En la empresa eso sucede mucho. Hay a veces que dicen, no, pues este es así y al final en la empresa también se van creando roles y siempre está el que es súper abierto, el que está todo el día en el ordenador, no habla con nadie, tal. Entonces, tienes que entender y tienes que entender quién tienes a tu cargo Maravilloso. y abrirle las puertas y siempre tienes que potenciar. ¿Por qué el liderazgo es tan sumamente cansado? Porque si tú en realidad quieres ser un buen líder, tienes que dedicarte a la gente. Así es. Y muchas veces en el día a día se pierde y se pierde la relación. Y muchas veces dices, pues yo qué sé, si yo soy un mando intermedio, pues hay como una estructura y una jerarquía. Y aquí obviamente podríamos hablar, ¿no?, de un montón de cosas, pero la palabra es muy importante a la hora de comunicar cuál es nuestro propósito, de crear la meta a la que queremos llegar. Después, ¿qué entendemos por empresa? ¿Qué hacemos? La gente muchas veces solamente dice, no, es que yo creo este producto. No, es que es como esto, tú estás viendo este cuadro y no te puedes quedar en la superficialidad. Tienes que intentar ver qué hay detrás, qué te dice, qué ha pensado el artista, qué pensó Manuel Junco cuando hizo esto. Así es. Te tienes que meter y tienes que escuchar. Para mí la escucha, como has dicho antes, me ha enseñado a entenderme, a entender un montón de cosas que antes no les prestaba atención, pero que con el coaching me di cuenta que la escucha es milagrosa, es milagrosa. Y la palabra lo es en cuanto te descubre cosas al materializar las ideas que tienes y verbalizarlas. Y te descubre cosas que tú muchas veces no eras ni consciente que tenías dentro. Así es. Qué hermoso eso que nos planteas acá y ya para concluir este espacio, que lo estamos originando desde Madrid, probablemente la siguiente edición sea desde cualquier parte de este mundo. ¿Dónde te veremos en unos años, Olga? ¿Dónde te ves en unos años? Pues me veo dedicándome a ayudar a otras personas. Me veo, tengo desde hace bastantes años, tengo un sueño y es ayudar a otras personas, a otros emprendedores, a gente que tenga ilusión, que tenga sueños, a cumplirlos. Me veo ahí. Me apetece mucho montar una especie de hotelito, una especie de... A lo mejor no tiene por qué ser mi propio hotel, ¿no? Pero como una serie
de reuniones donde venga gente, además gente joven, cargada de intenciones, cargada de sueños, cargada de muchísima voluntad, de, de ganas, ¿no? De ganas de hacer algo por sí mismos y por otros, ¿no? Y de aportar a la sociedad y darles un empujón. Y no me refiero solamente a nivel monetario, ¿no? No me refiero solamente a la hora de decir, bueno, mira, pues te presentamos, aquí hay inversores, no, sino acompañarlo a construir y que hayan personas que acompañen a esa persona o a ese grupo de personas a construir y a generar riqueza. La riqueza se puede generar de muchísimas maneras. Para mí la riqueza no es solamente un asunto económico. Ujú. Para mí la riqueza es un asunto también espiritual, es tanto material como inmaterial, ¿no? Mm, Desgraciadamente siempre tenemos muy presente las cosas tangibles, ¿no? Y no lo intangible. Para mí lo intangible es totalmente necesario porque muchas veces el reconocimiento no viene por el salario, no viene por ganar. Obviamente todo el mundo necesitamos comer y queremos ganar y cuanto más dinero mejor y tal, pero tú necesitas que te den una palmadita y te digan, oye, qué bien lo has hecho, Carlos. Que cuando me bajé, por ejemplo, de EFIX, ¿no? De allí, me diste un abrazo y me dijiste que te había encantado lo que había hablado y, y, y la gente, ¿no? Haciendo cola, ¿no? Para hablar conmigo. Recuerdo una cosa que me dijo un hombre allí, me dijo, dice, mira, me has alegrado hoy el día, dice, porque me has pagado tú el boleto, ¿no? Que yo he comprado. Y yo dije, ostras, me encantan ese tipo de cosas, ¿no? Que la gente, que oye, que habría muchísima gente que no le llegaría mi mensaje y es normal, ¿no? Aquí es como no podemos gustarle a todo el mundo y además, y no tu mensaje va a llegar a todo el mundo, pero que una persona venga y te diga eso, para mí es esa riqueza. A mí me llena, o sea, me llena y me hace más rica. Y me hace muy feliz, obviamente, que me digan eso, ¿no? Cuando ese reconocimiento. Yo, si hay una cosa que llevo mucho tiempo proponiéndome, ¿sabes cuál es? Aunque Ujú. parezca mentira. Y es celebrar los éxitos. Ok. Porque me he dado cuenta que no los celebro lo suficiente. Entonces, voy de una cosa a la otra, a la otra, a la otra. Y Y se va. muchas veces es como, ¿y por qué? O sea, ¿por qué no me doy esa oportunidad de celebrar un poquito más lo que consigo? Es algo que llevo muchísimo tiempo preguntándome y que, bueno, espero empezar a poder materializarlo pronto porque creo que si no, al final es un desgaste. Pero muchas veces con los demás somos capaces de decirle a alguien, qué bonito, ¿no? Que cómo lo has hecho, me ha encantado, ya haces esto. Pero a ti misma, ¿por qué no te hablas igual? Ujú. Ese es mi propósito del 2026. Así será y yo celebro este espacio que estamos haciendo desde Madrid. Me encanta poderte tener en este espacio de calidad y de poderte escuchar, de poder comprender fuera de esa mujer exitosa, esa empresaria visionaria, que hemos compartido temas que sin duda van a ser tendencia en los próximos años de parte tuya, de tu empresa, tu equipo. Y poderte tener acá en este espacio ha sido muy bonito, te lo quiero agradecer. Muchas gracias, Olga, por darte la licencia, el tiempo, caminar esta ciudad hermosa, estar en este espacio tan bonito, agradecerle al artista que nos facilita esta sala y esta obra de arte para poder compartir. Gracias, Olga. Muchísimas gracias a ti porque de verdad
Es un honor que, nos, que hayas venido, que me lo hayas propuesto y tuvimos un match increíble cuando nos conocimos y creo que todavía nos quedan muchas más. Muchas más. Gracias, Sol. Gracias a ti.